Y yo recién les dije que uno de las participaciones que más me gustaron fueron las de Mónica Frade, porque es una persona absolutamente respetuosa y que además argumenta lo que piensa y defiende sus valores, sus pensamientos desde siempre. Es abogada, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica. Hola Mónica, gracias por atendernos hoy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, muchas gracias por tanta generosidad. No, la verdad que he estado, en la editorial he estado nombrando las perlitas mamarrachos, si se me permite decirlo, y lo digo Sí. yo, que ocurrieron, y digo que la vara cada vez está más baja. Entonces, como Mm. hay tan pocos diputados a los que podemos mencionar que hacen las cosas bien, y una de las que mencioné fue el ejemplo, y dije, Mónica Frade, porque además la vi trabajar en el tema y vi hasta dónde llegó. Le contamos un poquito a la gente por qué en contra de esta reforma, Mónica. Bueno, sí, el tema es un problema el Congreso con temas tan serios que esté atravesado siempre por varas tan bajas, ¿no? Ujú. Por chicanas, por un espectáculo que ya es permanente. Pero bueno, en medio de eso hay que tratar temas que impactan mucho en todos los hogares y va a impactar mucho. Bueno, lo que se votó el otro día en tiempos de radio, es decir, se institucionalizó la precarización laboral de los trabajadores formales, ¿no? Ujú. Es decir, me parece que la norma que se sancionó va a ser una norma que va a permitir a los empresarios poder, a costa de los trabajadores y de conquistas de muchísimos años, poder, no sé si explotarlo, empobrecerlos. Yo todavía no me quiero anticipar en decir va a ser una explotación, va a ser un empobrecimiento, porque los trabajadores en la concepción de los contratos en general son la parte, digamos, débil, es una relación desigual la del trabajo entre el empresario y el trabajador. Y en esa parte, digamos, débil, en ese desequilibrio, la ley de contrato de trabajo, que se sancionó en 1974, tenía pautas o tiene cimientos que tratan de equilibrar eso. Bueno, lo que se ha votado es el desequilibrio total y además con prerrogativas para las grandes empresas. Por eso el dictamen que nosotros teníamos de minoría hacía una diferenciación entre las micro y pequeñas empresas y las grandes empresas. Lo que pasa que es un texto que lo han diseñado y escrito los grandes estudios jurídicos. Mónica, Sí. voy a tomar algo para que la gente sepa, porque a veces muchos dicen, bueno, pero y nadie presentó otra cosa. Sí Ajá. presentaron otra cosa y sí Sí. presentaron mejorar lo que ya estaba, bueno, Ujú. era fácil de mejorar, digo, pero tratar de mejorar lo que se presentó oficialmente. Mira, en el apuro, porque obviamente esto se terminó tratando en apenas días, Mm. en el apuro presenté un dictamen con las cosas básicas que para mí había que modificar. Una es esto, el trato desigual a los desiguales, ¿no? Y entonces por eso en mi dictamen lo que había propuesto es que esas sanciones de indemnizaciones agravadas que contenía la Ley Nacional de Empleo y que se derogó con la ley base se restableciera para las grandes empresas, porque me parece que una gran empresa que incumple la ley, que no le paga al trabajador lo que le tiene que pagar, es merecedora, no puede quedar en la impunidad, tiene que haber una sanción agravada, una indemnización agravada. Y para el caso de las pequeñas empresas, que los jueces pudieran merituar hasta dónde disminuir esa indemnización agravada, eh, preservando la continuidad de la fuente de trabajo. Es decir, si una micro, una pequeña empresa corre riesgo con un juicio, que el juez pudiera mensurar la consecuencia. Pero además nosotros ahí restablecemos lo que tiene que ver con las sanciones cuando no se hacen los aportes a los trabajadores y no se le entrega la certificación de servicios, porque eso impacta en la posibilidad de que un trabajador pueda no jubilarse. Es decir, Mm. son temas muy graves que los veo todos Sí. los días porque, digamos, bueno, yo soy abogada laboralista y 40 años viví en mi estudio jurídico viendo el mundo laboral, es Mm. mi segunda casa esto, por eso estaba
con tanto dolor, ¿no? Sí, claro. Dolor era lo que tenía el otro día. Sinceramente, todavía no puedo reponerme porque me parece que no vamos a lograr los objetivos que están persiguiendo, ¿no? Que es mayor formalización de trabajo, sino, insisto, precarización. Ningún trabajador va a poder sentarse con un empresario y negociar cuándo se toma las vacaciones y qué cantidad de días. Esto en un contexto de un 50% de desocupación es imposible que suceda, Sí, ¿eh? Es claro. decir, cuando lo plantean idílicamente de que esto es bueno porque los chicos viajan y entonces van a... Bueno, sí, los chicos bien viajan, pero hay una enorme masa de chicos que apenas se alcanzan trabajos precarizados. Sí, Digamos, claro. yo creo que en estas cosas hay que evaluar no los que están bien, sino los que están mal. No Mm, quiero un país para los que están bien, no quiero un país para 15 familias, y esto es lo que estoy viendo. sí, claro. Y por supuesto el tema del Fondo de Asistencia Laboral, para mí es un escándalo. Creo que muchas de estas cosas van a ser judicializadas. Yo mismo voy a empezar a trabajar en ciertas inconstitucionalidades. Vamos a explotar las cajas, y si ahora tenemos jubilados que cobran muy poco, vamos a tener jubilados que no cobren nada. Sí. Se van a hacer un enorme negocio financiero. A mí me cuesta creer que haya buenas intenciones en los que votaron esto. Mm. Lo digo lo digo midiendo las consecuencias, porque gente muy cercana votó esto y empiezo a dudar de sus buenas intenciones. Sí, yo les cuento a la gente que yo estaba en Pasos Perdidos cubriendo y Sí, voy a tocar el título 26, que habla especialmente de los periodistas, del estatuto del periodista sí, por y del favor. cine. Éramos muchos periodistas que estábamos en Pasos Perdidos y a veces hay murmullos por el trabajo mismo. Cuando se fue a Sí. votar el título 26, era un silencio en Pasos Perdidos que nunca en todos mis años que estoy en el Congreso lo escuché. Cuando finalmente se aprobó, no volaba una mosca. O sea, nadie reaccionó, todos pensaron que se caía y no lo podíamos creer. Mira, mira, esos fueron uno de los momentos más gráficos, Mm, más gráficos. Yo vengo diciendo que lo de ustedes no solo es laboral, sino que apunta a la autocensura que van a tener que empezar a imponerse, claramente. para no tener problemas con las empresas Mm, periodísticas. Pero a mí me impresiona mucho. Le voy a poner nombre, y está mal que lo haga, nunca lo hago, pero me impresionó mucho, no tanto Giudice, ¿no? Que era mm, la banderada de la libertad de expresión y demás, pero a mí me impactó mucho la abstención de Karina Banfi, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, hay personas que para mí las defino como un antes y un después. Hay que tener mucha ambición de poder para caer en algunas situaciones. Y de ciertas cosas no se vuelve, y ojalá no se vuelva. sí, es cierto. Nosotros a los periodistas que estábamos atentos a quienes votaban en contra y a favor, algunos nombres nos llamaron mucho la atención. Mucho. Pero hay ciertas abstenciones, a veces hay razones para abstenerse, ¿no? Pero acá no había margen para no fijar Mm, posición, sí, claro. sobre todo en personas que vienen trabajando mucho en la ley de acceso de información pública, que siempre enarbolaron la Mm, necesidad de que los ciudadanos sean informados ampliamente. Después uno elige qué consume y qué no consume. sí. Las cosas que me impactaron. Sí. Diputada, ¿no había un dejo, o al menos yo lo percibí, tal vez lo digo yo, ¿no? Un dejo de soberbia en Almirón con la respuesta que daba cuando rechazaba cada modificación. Llegó un momento que era intenso ya hasta dentro de la Cámara. Almirón es soberbio. Ok. Almirón tiene una personalidad absolutamente soberbia, y yo lo he escuchado gritar cosas muy discriminatorias, incluso contra compañeros Mm, míos el año pasado. Eh, es soberbio limitado, las dos cosas, pero además no es un chico que está haciendo lo que el presidente de la Cámara le pide.
Claro. Lo vi en la comisión el día anterior, yo tuve charlas privadas porque no me citaba a las personas que yo había ofrecido en la Además no comisión. podía manejar la comisión, claramente no la podía No, manejar. no, no, no la Mm, manejó, no la podía manejar. claro. Es muy difícil manejar Mm. adecuadamente comisiones y sobre todo cuando son, me ha pasado Sí, cuando sí, en sí. el tema de prevención de ludopatía, 5 comisiones que tuve simultáneamente, no es Mm. fácil, no es fácil. Pero en el caso, cuando vos juntás soberbia, ignorancia, petulancia y juntás todo eso, Se hace peor. hay, claro, pero además sobrevuela, digamos, en la Cámara, en la Libertad Avanza, la soberbia del Sí, número, ¿no? Que son cosas que nunca entiendo porque los números van y vienen, sí, sí, pero hay algo de eso sí. que les no necesitan estar discutiendo los temas, Mm. y este es un problema. Igual todos se dieron cuenta que este apuro, esta urgencia, era para que el 1 de marzo, que ya se viene, el Así inicio es, de sesiones, Milei pudiera decir lo que escribió así Patricia es. Bullrich en X, que es que del nido de ratas que ellos tomaron al Congreso más reformista de la historia Sí. argentina. Tremendo. Bueno, él se está preparando, yo lo dije en la comisión, el cumpleaños de 15 de Milei. El problema ahí, yo ya no quiero hablar del presidente, el problema somos el resto. Mira, yo el año pasado, el 1 de septiembre, no fui a la apertura de sesiones ordinarias porque él había dado la espalda al Congreso el Mm. año anterior. Entonces, la verdad que yo no voy a ir a eso. No, además lo Este llamó año ratas, lo tampoco, llamó no, pero ratas, claro. bueno, pero ¿sabés qué pasa? Yo este año tampoco voy a ir porque si a vos te dicen rata y vos vas a recibirlo al Congreso, el problema ya no es del que te dice rata. Mm. Entonces me parece que es un Congreso donde yo entiendo que es un ámbito y es un momento institucional, porque todos me decían, pero esto es institucional. Bueno, es institucional, pero ellos están tratando de que no lo sea. Y entonces yo no quiero subirme a ese Mm. barco del desprestigio de un lugar que está funcionando muy mal, que hay gente que no debería estar ahí adentro, pero que la institución hay que cuidarla. Sí, claro, claro. Porque, a ver, ahí no puede estar sentada Villaverde. Mm. No puede estar, lo dije en la primera sesión y lo voy a seguir diciendo, no puede estar, eso le hace muy mal a la institución. No puede ser que una persona que no se le tomó juramento en el Senado vuelva acá como si nada hubiera pasado. Mm. Bueno, se está funcionando mal, la política está decadente, totalmente Y le decadente. sumo a lo que me está diciendo, que de las 9 comisiones que se nombraron, las 9 están en manos de la Libertad Avanza. Bueno, esto va a ser así. El año pasado ya fue así. Vos recordarás que el año pasado en la comisión de expresión que la presidía la diputada Orozco, hoy senadora, no se reunió nunca, Mm. estábamos a las patadas para que... Sí. Bueno, yo estoy terminando una presentación a la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, con todos esos antecedentes, más la creación de la oficina ahora presidencial, porque me parece que nosotros estos temas ya los tenemos que empezar a sacar del ámbito nacional y llevarlo a otros ámbitos. Y me parece que todo lo que está pasando, más la derogación del Estatuto de Periodistas, es necesario sacarlo, que el mundo sepa lo que Mm. está pasando. Ahora, diputada, y me voy a la oposición, porque hay mucha oposición. Sí. ¿No se une para estas cosas? Bueno, tratamos, pero al momento de votar parece que cada uno prioriza intereses de gobernadores. Esto está, el tema de los gobernadores está incidiendo demasiado y mal, Mm. y lo hemos visto, digamos, Sí, sí, sí. lo hemos visto. Ok. Los gobernadores traccionan, a los gobernadores no le van a cumplir con nada, ya con el Pacto de Mayo no le cumplieron, pero los gobernadores vienen capitulando a este gobierno y cada cosa que se vota, fíjate vos, hay más dependencia. Mm. Cuando se votó la semana pasada el régimen penal juvenil, le van a transferir presupuesto para eso a los gobernadores que se arrodillen. Entonces se siguen votando cosas para seguir alimentando ese círculo vicioso. Sí. Con un gobierno que los va a despreciar todo el No, tiempo. y ahora además Porque, se viene el año electoral y cada uno va a pero tratar de jugar para... Claro, en marzo claro.
Patricia Bullrich en marzo que empiece a ver qué va a hacer cuando Karina Milei le corte las piernas para las ambiciones que tiene. Yo estoy esperando con pochoclo el mes de marzo. Yo creo, y además me doy cuenta que este gobierno a veces ensalza a algunos protagonistas para después hacerlos desaparecer. Bueno, es sádico, son gente sádica, tienen esa característica muy acentuada, pero me río porque el problema no es del gobierno, me parece que sigue siendo de los dirigentes Sí, pusilánime, claro. hay muchos, a mí me parece que está faltando decisión política, que está faltando poner las cosas en su lugar y decir no cuando hay que decir. Yo el otro día me enojé mucho en la comisión y se me fue una mala palabra, pero hay momentos No, donde además tuvo eh, también una frase para el presidente de la Cámara que fue tajante y clarísima. él quedó desconcertado y sabe por Sí. qué, porque le pidió a una diputada que se abstenga en ciertas cosas aludiendo a su empresa. Y como a mí las cosas me llegan, Mm, por eso quedó desconcertado. mm. Por eso quedó desconcertado. Y ¿sabes qué? Tienen todo bajo cuatro llaves. Bueno, la verdad que hay que decirle a la gente lo que está pasando ahí adentro. Y yo no siento estar quebrando ningún código cuando digo algunas cosas. A mí en el mes de enero me hizo bajar un tuit porque dije que estaban hambreando al personal de la Cámara y lo bajé porque no quería perjudicar al personal, a cierto personal, pero se lo voy a decir cada vez que pueda, Mm. porque el tema es que todo el tiempo corren con quitar cosas. Entonces, si hay que perder para ganar. Y creo que Menem hoy, más allá del buen trato, no puede ser presidente de la Cámara. ¿Qué espera de este año legislativo, Mónica? Espero poca producción, creo que van a sacar un par de cosas que les interesa a ellos, pero que van a ser como el año pasado, que las comisiones que presiden las van a tener cerradas Mm. y ahí vamos a tener que usar mucho el reglamento y sesiones especiales como hubo el año pasado para poder sesionar con ciertos temas, porque no van a querer tratar muchas cosas, así que me parece que vamos a tener que estar, creo que tiene que diseñarse una transversalidad parlamentaria para hacer funcionar el Congreso. Yo voy a trabajar para eso, estoy trabajando para eso, y una alianza parlamentaria no tiene que ver con una alianza electoral Claro, necesariamente, sino claro. que es para reunirnos con objetivos concretos sin que tengamos miedo de decir que nos corran con que somos pro-kirchneristas, ¿no? Los que tenemos Mm. historia contra el Sí, kirchnerismo claro. no tenemos temor a eso, pero va Mm. a haber que tener diseños para poder sacar algunas leyes. Mónica, gracias por atendernos un sábado, gracias por todo el trabajo, porque la verdad que es una de las diputadas más laboriosas y bueno, fuerza, fuerza con todo lo que tiene Gracias. Ustedes previsto. también, ustedes también. Fuerza para ustedes también, que sé que a veces no la pasan nada bien. Así que te mando un abrazo enorme y muy buen fin de semana. Abrazo, buen fin de semana, Chao. diputada, hasta luego. Hablábamos con la diputada Mónica Frade, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la coalición cívica.